webinar temática del curso, en este caso, de herramientas del dato y Big Data. En esta ocasión voy a abordar un poco los contenidos más esenciales del curso y si alguno tiene dudas, al finalizar me las podéis realizar sin ningún problema. Los que no estéis aquí presentes, la webinar se quedará grabada, por lo que a lo largo de la semana probablemente mis compañeros ya la cuelguen y la tengáis disponible. Igualmente, si tenéis cualquier consulta, ya sabéis dónde encontrarme en horario de 9 a 12. Voy a empezar a compartir pantalla para que veamos todos este recurso que he creado para explicar un poquito de qué va el tema y ponernos en situación, aunque sé que todos habéis estado avanzando estupendamente a lo largo de esta semana. Pues nada, como os comentaba, en este curso de herramientas de Big Data y gobierno del dato nos vamos a centrar sobre todo en definir qué es aquello o en este caso qué es el Big Data, ¿vale? Para iniciar la sesión voy a poner un pequeño vídeo en el cual pretendo explicar estos aspectos clave y el origen del Big Data, porque aunque parezca que ahora está en tendencia, que es un término relativamente reciente, ya hace décadas que se viene hablando de este concepto. Lo dejaré igualmente colgado en la plataforma para que todos tengáis acceso. Parece increíble, pero ya en la década de los 40 se hablaba de Big Data. Por todos es conocido la IBM. Vuelvo a compartir la presentación. Pues en principio este concepto de Big Data, como habéis visto, ya desde la década de los 40 se hablaba de él. Y en concreto, ¿qué es el Big Data? Bueno, pues básicamente es un volumen de datos muy grande. El problema es que estos datos generalmente pueden aparecer no estructurados. Podríamos encontrar también datos estructurados, pero es necesario darles estructura para poder utilizarlos. ¿Y cómo les vamos a dar estructura? Básicamente dar estructura a un dato es asignarle una categoría o etiqueta que nos permita ubicarlo dentro de un área definida.
Para eso vamos a utilizar las 4 Vs, que serían velocidad, es decir, la velocidad de transmisión de ese tipo de datos, el volumen o cantidad de datos que tenemos, la variedad y su valor. Y aquí, en el tema del valor, es muy importante porque estos datos se pueden aplicar en diferentes ámbitos o áreas, como pueden ser la medicina y la salud, el Internet, sector empresarial o incluso el gobierno y sector público. La mayoría de los gobiernos actuales constan con numerosas bases de datos en las cuales estamos todos inmersos, pues, en las distintas áreas que pueden ir desde áreas comerciales, tesorerías, etcétera, etcétera. ¿Para qué? O bueno, mejor dicho, ¿dónde vamos a almacenar nuestros datos? Vale, el Data Warehouse no viene a ser, o bueno, viene a ser básicamente un almacén de datos. Entonces, los almacenes de datos tienen esta forma. Si fijáis, estas imágenes que suelen salir generalmente en cualquier sistema de almacenamiento de datos o servidores, vale, pues básicamente son numerosos servidores apilados que están almacenando los datos. ¿Datos de dónde? Pues pueden ser datos de sistemas internos, es decir, de elementos de compra, de transacciones económicas, de maquinaria o industria e incluso de clientes. También pueden ser datos que provienen de aplicaciones tipo Facebook, Instagram, todas las que forman parte del paquete de Google o otro tipo de aplicaciones que utilizamos normalmente en el día a día, así como otros orígenes. Bueno, pues pueden ser procedentes de Microsoft, de nubes, de compras, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todos estos datos no tienen forma todavía. Entonces necesitamos hacer un proceso que se denomina ETL. Este proceso ETL lo que pretende es extraer, transformar los datos a una forma fiable y cargarlos posteriormente en nuestro almacén de datos o data warehouse. ¿Qué nos permite esto? Mediante la ciencia de datos y la inteligencia empresarial, mejorar y tomar otras decisiones o indagar en otros aspectos. Además, el beneficio principal de todo esto es que nos va a facilitar tomar las decisiones, optimizar las operaciones empresariales y profundizar en el comportamiento y las necesidades de nuestros clientes. De ahí que el Big Data se está utilizando cada vez más en marketing y campañas de venta de productos. Como os comentaba, el proceso de TL es esencial para extraer nuestros datos, darles la forma deseada y transformarlos y poder cargarlos en nuestros servidores o almacenes de datos. Pero además, este proceso nos permite tener a su vez una seguridad y un cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque nosotros no solo extraemos esos datos, los podemos controlar y generar políticas y mecanismos de acceso para los usuarios, de forma que al encriptar estos datos no todo el mundo puede acceder a según qué información, si esta es sensible o no adecuada para esos usuarios. Por otro lado, también nos permite monitorear y auditar estos datos y dar respuestas a posibles incidentes como fallos de ciberseguridad. Sé que muchos estáis interesados al finalizar este curso en realizar el curso de ciberseguridad y me parece una excelente opción, puesto que complementa mucho esta forma o esta parte de abordar la extracción y la transformación de los datos. ¿Esto nos va a generar qué? Pues volviendo a la ciberseguridad, protección contra amenazas tanto internas como externas. Es decir, solo aquellas personas o usuarios que nosotros habilitemos van a tener acceso a nuestros datos y un mayor gobierno y control de nuestros datos pues nos da mayor seguridad frente a todos los escenarios posibles. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros recopilamos esta información de forma estructurada, es conveniente que definamos dos tipos de sistemas. Por un lado están los sistemas operacionales, que serían los que utilizamos sistemáticamente cada vez que realizamos una transacción, que podría ser desde gestión de compras, automatización de, por ejemplo, industrial, etcétera, etcétera, que son datos que están manejándose en tiempo real con una finalidad práctica. ¿Vale? Normalmente estos volúmenes de datos son grandes y son muy específicos y detallados. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los sistemas informacionales o los data warehouse, lo que queremos es, a partir de estos datos ya estructurados, apilados y consolidados, establecer estadísticas. Entonces, estos datos históricos, que probablemente proceden de múltiples fuentes operacionales,
¿sí? Lo que vamos a hacer es realizar diferentes métodos estadísticos para extraer justo aquella información que consideramos esencial. Y esto nos va a permitir tanto análisis de tendencias, minería de datos y decisiones estratégicas. Y es aquí donde es un aspecto o papel clave para el marketing, la extracción de datos mediante sistemas informacionales. ¿Cómo podemos estructurar nuestra información? Pues en principio existen cuatro grandes formas o métodos para, o incluso sistemas para estructurar nuestra información. El data mart, muy utilizado por su diseño específico, nos va a permitir centrarnos justo en los datos que queremos de aquellas áreas para explorarlos y tenerlos accesibles rápidamente y de una forma específica para cualquier condición. Por ejemplo, se me ocurre que somos una empresa que acabamos de lanzar un producto y queremos realizar una campaña a todos los clientes potenciales que ya han comprado previamente ese producto. Bueno, pues mediante el acceso con Datamar podemos tener esa cartera de clientes accesibles y enviarles justo la información de ese producto, que será más fácil que nos compren que otros que no nos han comprado anteriormente. Por otro lado, también tenemos los ODS. Este tipo de sistemas se utilizan sobre todo para recopilar datos actuales y de operación. Su función principal es consulta y generación de informes inmediatos. En tiempo real, yo si necesito tomar alguna decisión del tipo que sea, puedo consultar estos sistemas y decir, vale, pues voy a ir por aquí o elijo otro camino. Además, existen como puente entre la transacción y el análisis, porque mediante todas estas transacciones y su posterior análisis, podremos indagar, pues, por ejemplo, cuál es el producto que nuestros clientes están comprando con mayor frecuencia, cuál es el gasto medio que realizan en nuestra web o en nuestra tienda digital, ¿vale? Entonces, al final, mediante los distintos sistemas, podremos ir extrayendo diferentes datos que nos ayuden en este proceso. Otro sistema también que podemos encontrar es el OLAP. Este ya es mucho más avanzado, ya que genera informes más estratégicos o con una visión más global de todos los procesos. Y por último, el mining o la minería, que se utiliza principalmente para predecir el comportamiento del cliente y la detección de fraudes digitales. Y en este apartado también se solapa bastante con el tema y ámbito de la ciberseguridad, porque podemos predecir si alguien está realizando un comportamiento fraudulento en el interior de nuestras webs o de nuestra tienda online. Me ha parecido muy interesante esta imagen porque compara por un lado los sistemas operacionales, cómo todas nuestras transacciones pueden pasar a una base de datos operacional en la cual se les puede dar forma mediante lo que comentábamos, el ETL, y posteriormente realizar una carga o volcado periódico a los data warehouse. Entonces, mediante el data warehouse, si os fijáis, ya para realizar consultas vamos a realizar estadísticas y análisis. Y os he puesto por aquí algunas de las empresas que nos pueden dar soporte, bien sea físico o digital, como el caso de IBM Cloud, ¿vale? Para depositar estos datos y almacenar estos datos de la forma correcta. En la actualidad existen diferentes empresas que utilizan el Big Data para realizar sus operaciones principales. Os he puesto por aquí algunas de las más conocidas o famosas o de las que gestionan más datos. De hecho, recientemente no recuerdo exactamente dónde leí que Amazon gestionaba en torno a un 40% de los datos globales. Y realmente diréis, no, pero es que Amazon vende productos, sí, pero es que además Amazon lo que ha tenido es la visión estratégica de quedarse con los datos de todos los usuarios para poder ir haciendo estadísticas y generar a su vez un mercado de datos. Además, os he dejado también por aquí con qué frecuencia compramos los españoles, tanto en Amazon, Corte Inglés y AliExpress. Y otras empresas que también me ha parecido muy interesante, que utilizan el Big Data como herramienta principal, pese a que pudiéramos pensar que estas empresas no utilizan Big Data, como puede ser Netflix, porque al final es un data warehouse en el cual están incluidas todas las series, bueno, todas tus series, todas tus películas favoritas, y que tú mediante una preselección o filtrado de aquello que te gusta,
o mismo mediante el propio algoritmo de la plataforma, nos va a decir, bueno, pues te presento estas series que he visto que de forma recurrente te gustan las series policíacas, por ejemplo. Pues básicamente Netflix también sería un sistema Big Data o un almacén warehouse de estas características en el cual, mediante nuestro perfil de usuario, podemos acceder a aquello que nos gusta, ¿no? Y Uber, que en tiempo real yo puedo estar en cualquier lugar en una ciudad y contactar con un Uber y que se aproxime y me sirva como medio de transporte. En el caso de Uber, además se manejan muchos datos de posicionamiento, porque evidentemente el conductor que me van a asignar tiene que ser el que esté más cercano para garantizar que el tiempo o recorrido hasta mi punto sea el menor posible. Entonces, al final, todos esos datos se están operando, aunque nosotros no seamos conscientes en Uber, para que yo, a golpe de clic, llame a un conductor y en, no sé, 7 minutos esté delante de la puerta del médico que me ha tocado ir hoy y me recoja y me lleve a mi casa. ¿Cómo podemos utilizar nosotros el Big Data en las empresas y el marketing? Bueno, es cierto que podemos utilizarlo para implementar y mejorar todos estos procesos de venta, pero también nos vamos a encontrar con numerosos retos en este aspecto. ¿Por qué? Porque en ocasiones el Big Data es tan vasto y el volumen es tan elevado que saber qué información recolectar suele ser complejo. Entonces, esta sobreabundancia de datos nos hace perder muchas veces el foco en aquellos datos que sí son relevantes. Requiere mucha estrategia y técnicas de filtrado o ETL relevantes o gruesas para poder definir exactamente en qué dato me voy a enfocar y qué datos voy a extraer. Es decir, tener una estrategia muy, muy definida de qué datos me interesa extraer de todo ese volumen para no estar pues yendo de un lado para otro buscando información que no me va a resultar útil. Por otro lado, es importante saber cómo, no solo qué información obtener, podríamos decirlo como el qué, el cómo, es decir, cómo voy a extraer esta información. Vale, actualmente sí que es cierto que con el tema del auge del Big Data existen multitud de herramientas. Si os fijáis a lo largo del curso se presentan múltiples aplicaciones, empresas, etcétera, etcétera, y uno ya no sabe muy bien por cuál decantarse. Y como es tan grande el mercado, es esencial tener claro a qué nos dedicamos y qué datos queremos extraer para estructurar de la mejor forma nuestra información y que nuestro análisis sí nos resulte útil para el tipo de actividad empresarial que realizamos. Considero que este aspecto es clave. Y además, por último, para extraer ideas accionables y valiosas de esta información, nos ayuda en el sentido de que podemos mejorar nuestros servicios a los clientes, lo que os comentaba antes. Si sistemáticamente Netflix detecta que yo veo las series policíacas, me va a sugerir, así como entra en la pantalla, mira, Eva, que ha salido esta nueva serie policíaca, probablemente te interese y probablemente la vea. Y esto nos permite entender mejor a nuestros clientes, es decir, aquellos gustos, preferencias o por qué se decantan a la hora de comprar nuestros productos, qué es lo que valoran y todo este tipo de cuestiones. Esto nos permite tener ventajas competitivas frente a otras empresas que a lo mejor no están analizando debidamente los datos de sus clientes y que simplemente ponen un producto porque creen que hay mercado sin valorar si efectivamente las personas que lo vayan a comprar van a estar interesadas o no. Os invito a revisar este aspecto de la aplicación del data y el marketing a todos aquellos que lo utilicéis para vuestros emprendimientos, porque de verdad que creo que se puede ser muy buena opción y que os puede ayudar a llegar a más clientes, incluso potenciales o que no tengáis actualmente. Y si os habéis fijado en este curso, además de las 6 unidades que debemos de leer para poder terminarlo y obtener el aprovechamiento, existen también 6 cuestionarios. Y para finalizar en la evaluación final, como novedad, aparte de la evaluación final o caso práctico, tenemos, perdón, aparte de la evaluación o prueba final, tenemos un caso práctico. No os asustéis, es un caso bastante sencillo que podréis resolver simplemente accediendo desde la plataforma y
o bien me lo podéis enviar en Word, PDF, o me imagino que os saldrá un apartado de respuesta en el cual podéis incluir todas las respuestas a las preguntas que se plantean y os lo corregiré y os asignaré una calificación. Es interesante realizar este tipo de actividades porque al final ahí es donde afianzamos todo este contenido teórico que hemos ido adquiriendo durante todo el curso, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso práctico nos plantean una situación que en este caso es una tienda, entiendo que una tienda online, obviamente, y nos plantean diferentes problemas para subsanar o abordar. Primero, nos dicen que la calidad de datos de nuestra tienda Clicky Shop, que es muy original, de online, y nos dicen que tienen un problema de calidad de datos. Vale. ¿Por qué podríamos tener problemas en la calidad de nuestros datos? Pues yo he puesto varias opciones, vosotros si queréis ponéis alguna más y las desarrolláis. Podríamos tener datos duplicados, es decir, dos personas que tengan nombres similares, pero que por lo que sea esté almacenado de forma incorrecta el teléfono. Datos no exactos de direcciones, teléfonos, nombre, pues incluso si fuese otro tipo de empresa, DNI, etcétera, etcétera. O incluso datos incompletos. Por ejemplo, tengo el contacto, tengo el mail, pero no tengo el teléfono. Entonces, las vías de comunicación se me limitan a única y exclusivamente la escritura. Y en muchas ocasiones estos mails se pueden ir a la bandeja de spam, por lo tanto, es como si no pudiese contactarme con el cliente. Entonces, tendríamos que hacer una revisión de los problemas que pudiesen existir por la mala calidad de los datos que yo estoy tomando. Pregunta 2. Nos dicen medidas para mejorar la calidad de los datos. Vale. Para mejorar la calidad de los datos es esencial establecer un protocolo de validación de datos. ¿Qué implica esto? Que cuando yo tome los datos, tengo que seguir un protocolo bien estructurado de cómo voy a etiquetarlos para que cuando los almacene sea efectiva la búsqueda. Porque si yo almaceno los datos, imaginaros, primero el apellido y luego el nombre, si yo estoy buscando por nombre durante la búsqueda, no voy a encontrar absolutamente a nadie. Mientras que si yo busco por apellidos, pues iré viendo, bueno, los de la C, vale, tengo aquí todos los de la C, todos los apellidos que empiezan por C. Pero esto me podría generar un problema. Imaginaros que yo quiero hablar de tú a tú con la persona que tiene un apellido que empieza por C y yo he almacenado en último lugar el nombre. Pues me va a dificultar la tarea, evidentemente. Entonces, consejo, en todos aquellos que tengáis un emprendimiento, procurar extraer de la mejor forma posible vuestros datos. Hoy en día existen en el mercado de numerosas formas y estructurarlos convenientemente para facilitaros la búsqueda y el trabajo posterior a la hora de ir contactando con todos vuestros clientes. Además, punto 3, nos vamos a qué beneficios podemos tener de una estrategia bien definida. Por un lado, el cumplimiento normativo, que yo parece que lo he repetido 2 veces, y por otro, lo que se estaba hablando, una eficiencia laboral mayor, porque nosotros estamos trabajando con datos que sabemos que funcionan y que van a ser efectivos, pues mismo realizando cualquier campaña, en contacto, en atención al cliente, etcétera, etcétera. Punto 4 o pregunta 4. Objetivos clave para una empresa de comercio electrónico como Clicky Shop. Vale, pues podríamos decir que si Clicky Shop realiza venta de productos físicos, podríamos optimizar la cadena de suministro. ¿Vale? Si es una web en la cual, no sé, nosotros vendemos bisutería, pues mediante el uso del comercio electrónico podemos suministrar de mejor manera nuestros productos y además tener un control más verídico de las transacciones. Además, mejoramos la experiencia del cliente porque este con un simple clic a cualquier hora del día puede acceder y comprar nuestra bisutería y le facilita mucho tanto el acceso como la recogida o posterior entrega si no estuviese satisfecho con el producto. Punto 5. Pasos para desarrollar una estrategia de datos efectiva. Vale. Nos dicen o nos proponen que elaboremos una estrategia de datos efectiva para Clicky Shop. Y aquí, una vez más, es esencial definir los objetivos empresariales. Si yo vendo bisutería y se lo vendo a particulares, tendré que recoger datos con nombre, apellido, teléfono, DNI, dirección para realizar mis envíos. Mientras que si yo, por ejemplo, no voy a realizar envíos a domicilio y simplemente voy a realizar envíos a puntos de recogida, pues tal vez esta parte de dirección no sea relevante a la hora de estructurar mis datos. ¿Vale?
Además, debemos identificar y clasificar los activos de los datos. En este caso, ¿quiénes van a ser nuestros activos? Bueno, pues obviamente en una empresa el activo será el cliente. Y si se tratase, bueno, una empresa en este caso de ventas, si tratase otro tipo de ventas, puede ser maquinaria, cualquier cuestión, ¿vale? Pues identificar nuestro perfil de cliente y cómo es esa persona, qué patrones de compra sigue para poder desarrollar estrategias, lo que decíamos, si voy a lanzar un producto, si quiero, después de que nos ha comprado un primer producto, ofrecerle otro, tal y como decía con el Netflix, porque sabe que me gustan las series policíacas, etcétera, etcétera. Vale, os animo a realizar este caso práctico, aunque creo que en lo que es la plataforma no se evalúa. Es decir, podríais superar el curso sin realizar el caso práctico, pero me parece muy interesante. Todos los que me lo enviéis, os asignaré una calificación, un feedback y simplemente que cualquier duda, pues me podéis indicar. Además, os voy a acceder ahora para que veáis el formato que tiene en la plataforma. Un segundo, voy a compartir, que lo tengo por aquí. Vale, este es el aspecto que tiene generalmente el curso cuando entráis. Y en la parte inferior, si os fijáis, justo debajo, perdón, encima de, de la prueba final de evaluación, tendréis el caso práctico. Vale, pone que tiene una duración de 2 horas. Nada, simplemente vosotros accedéis aquí y resolvéis el caso práctico y lo enviáis. Vale, es más, lo podéis escribir, leéis el contenido, ¿vale? El enunciado del caso o actividad que vamos a desarrollar, lo redactáis si queréis en un Word, PDF, etcétera, etcétera, y posteriormente realizáis el envío. Vale. Y lo que os decía, nos plantean en este caso una empresa de expansión de comercio electrónico y que se encuentra en un punto crítico donde la gestión y gobierno de los datos pues está minimizando su avance, en este caso en las ventas. Vale. Dice tú como consultor de dicha empresa se te recomienda que evalúes la situación y proporciones algunas recomendaciones. Nos piden que por cada uno de estas cuestiones o áreas desarrollemos hasta 3 problemas o soluciones. ¿Vale? La idea es hacer algo, bueno, pues aunque sea con redacción, mínimamente estructurado y que responda, tal y como indica, de forma concreta y concisa a lo que se pregunta. No hace falta hacer una redacción hiperelaborada. En una página, pues, página y media, dependiendo de lo que queráis elaborar cada uno, podría estar perfectamente. Vale, y aquí nos indican cómo realizar la tarea. Vale. En este caso, yo creo que no es necesario que nadie realice una compresión con zip, porque realmente como mucho será una página. Si no queréis pasarla o exportarla PDF, perfecto, la enviáis luego en Word. ¿Que queréis contestar directamente? Vale. Aquí en este caso yo no tengo el apartado de respuesta porque ya tendría los que habéis enviado y todos los que me quedáis ahí que todavía no habéis enviado este supuesto. Vale. Entonces no creo que tengáis mayor problema, sino cualquier cosa, pues me escribís y estaré encantada de resolveros la duda. Pues sin más, doy por concluida esta segunda webinar. Os colgaré si queréis en el foro del curso también esta presentación y el vídeo que he compartido. Y nada, sin más me despido, que tengáis buen día y cualquier consulta ya sabéis, escribidme o me podéis llamar al número que aparece en la plataforma siempre y cuando sea entre 9 y 12 de la mañana. Hasta luego, buen día.